Padre nuestro, te damos gracias a ti porque tú nos salvaste mediante la sangre de su Hijo Jesucristo. Además, tú nos dejaste en tu iglesia. En tu iglesia, el Espíritu Santo nos guía, nos enseña todo lo que necesitamos. Hoy estamos juntos enfrente de ti. Enséñanos lo que necesitamos para poder llevar bien la vida cristiana. Cada uno tiene dificultades, hay algo, pero tú lo sabes bien, Señor. Señor, con tu palabra toca nuestro corazón para que tengamos la paz en nuestro corazón. Para empezar, confiamos en ti. Oramos en el nombre de Jesucristo, que nos ama. Amén. ¿Desayunaron? ¿Han leído la Biblia? Pregúntese bien, ¿no? Ya. ¿Desayunaron? Ya, todos medio sí. Pero mayoría, tal vez, ¿no? Mayoría no han leído la Biblia y llegaron aquí. ¿Qué les parece? ¿O no? Es problema, ¿no? Es un gran problema. Y sin leer la Biblia empezamos un día, tendrá gran problema. Por ejemplo, con camisa, ¿no? Y botones, ¿no? Ya. Sin conectar botones, saliendo en la calle, ¿qué nos pasará? Habrá problemas. Buscamos Salmos 138. Hoy es el tema de hoy, la importancia de la palabra de Dios. Salmos 138. Salmos 138. Versículo 2. Salmos 138, versículo 2. ¿Lo tiene? Sí. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Dios mismo puso su palabra encima de él, diciendo, tu palabra sobre todas las cosas. Ustedes han pensado, han preguntado en sí mismo que yo tengo problema en la vida cristiana. Si alguien tiene problema de su fe, y debemos pensar bien, ¿no? Deben pensar bien. ¿Qué es? ¿Qué cosa? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Hay una razón por la que yo estoy desanimado tanto? Debemos buscar, quizá mayoría de problemas de la vida cristiana, desanimado, no es fiel los básicos de la vida cristiana. ¿Cuáles son los básicos de la vida cristiana? ¿Sí me explico? ¿Me estoy explicando bien? ¿No? La palabra, la oración, la comunión y predicación. Yeah. Hoy voy a tocar el tema de la palabra de Dios. La palabra de Dios es un alimento espiritual. Si no leemos la palabra de Dios, tendremos enfermedad. Si usted, sin comer una semana, ¿qué les pasará? ¿Qué les pasará? Enfermedad. No puede distinguir bien cuál es correcto y falso. Yo estoy amareando. Borracho, no. Y si no leemos diariamente la palabra de Dios, tendremos enfermedad espiritual. Las cosas de mundana dominarán el corazón de nosotros. Nosotros buscaremos primero suyos. Más busca primeramente el reino de Dios. Así la palabra de Dios, pero usted va a cambiar, ¿no? Buscando las cosas suyas, luego, si yo tengo tiempo, buscaré su
su justicia, ¿no? El reino de Dios. Así tendremos problemas. También hay queja, sale queja en su corazón, porque a causa de no leen la palabra de Dios. Si alguien tiene queja contra la iglesia, contra otros hermanos y hermanas, sin falta hay una razón por la que tiene quejas, es sin leer la Biblia. Sí. Al fin, ¿qué sucederá? Puede ser enemigo de la iglesia. Dejando servir al Señor, se va. ¿Qué les parece? Sin leer la palabra de Dios, tendremos gran problema. Un día estará bien. Una semana, no me pasa nada. Un mes, está bien. ¿De verdad estarán bien? No. Hay enfermedad espiritual. Cuando Jesús ayunó, ¿no? 40 días y 40 noches, hubo la tentación de Satanás. Jesús hizo un gran milagro para echar su tentación. ¿Cuál es? Escrito está. Jesús era la palabra, ¿no? El verbo era el verbo. Era el verbo, pero él también usó escrito está, Deuteronomio, escrito está, ya. Rechazó la tentación de Satanás. Sin leer la palabra de Dios, debemos pensar bien. Yo tengo relación con Dios, yo soy salvo. Quizá es muy fuerte esa palabra, ¿no? Sin leer la palabra de Dios, pregúntense, ¿yo soy salvo o salva? Nada más asistiendo los domingos, escuchando un sermón, ya, una semana sin leer la palabra de Dios, ustedes pueden decirse, yo soy salvo o salva. ¿Qué les parece? Pregúntense a uno mismo. Seguramente hemos recibido la salvación mediante la palabra de Dios. ¿Es seguro? Sí, hemos recibido la salvación por la palabra de Dios, la salvación, ¿no? Sin leer la palabra de Dios, ya, yo soy hijos de Dios. No puede decir, ¿no? Buscamos. La palabra de Dios debe dominar la vida de nosotros. Si no, nosotros no podemos decir claramente que soy hijos de Dios. Buscamos Primera de Pedro, capítulo 1. Cuando escuchamos el Evangelio, hemos escuchado ese versículo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Es cierto que ya hemos recibido la salvación por medio de la palabra de Dios, pero llevando la vida cristiana sin leer la palabra de Dios, quizá tenemos gran problema. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Yo leo. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Siendo renacidos, no de simiente, sino palabra de Dios. Y en la Biblia hay símbolos de la palabra de Dios. Primero es lámpara. El Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrará a mi camino. La palabra de Dios nos
guía el camino correcto. ¿Hasta cuándo? Hasta que estaremos de pie ante el Señor. Una mapa en la vida cristiana es la palabra de Dios. Hubo una clausura, graduación de una universidad. El profesor tenía preocupación de sus alumnos. Oye, ¿usted cómo vivirá? ¿Cómo vivirán en el mundo, la sociedad? Hay engañanza, hay gran problemas. ¿Ustedes cómo vivirán en la sociedad? Un alumno levantando y agarrando la Biblia. Profesor, no se preocupe. Yo tengo una mapa de mi vida. ¿Qué les parece? ¿La palabra de Dios es su mapa? Sí, debe ser, ¿no? Sin la palabra de Dios caminaremos en oscuridad. No podemos distinguir bien cuál es correcto y falso. Y perderemos el tiempo. Y una noche un joven me preguntó, oye, ¿dónde está el centro de Toluca? ¿Él no tiene celular? ¿Por qué me pregunta esto? Aún yo soy extranjero, ¿no? Yo soy tan moreno, ¿no? Parece mexicano. Pues me preguntaba, oye, todo derecho a que vaya. Pero si yo le dije que vaya en todo derecho, pero no llegará al centro de Toluca. Me debe desviar a otro lado. Pero él se fue todo derecho. Si hay problemas sin palabra de Dios, preguntaremos a alguien, ¿no? Sabios. Oye, aconséjame, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Cada quien nos dará, ¿no? Nos aconsejará con su propio pensamiento, o sea, como su propia filosofía de la vida, pero no son correctos. La palabra, la mapa de nuestra vida es la palabra de Dios. Pues debemos checar bien. Primero símbolo de la palabra de Dios es lámpara. Segundo, ¿qué es? ¿Qué es esto? Espejo, ¿no? Usted antes de salir de su casa han visto su espejo o ha visto su cara o todo. ¿Ha checado? ¿Han checado? ¿Cuántas veces? Era el retiro de Corea. Un pastor ya para dar seminario, pero él no ha checado abajo, solamente checando todo, estaba abierta abajo. Oye, pastor, debemos checar todo, ¿no? Con la palabra de Dios. Buscamos Santiago, capítulo 1. Santiago capítulo 1, versículo 23. La palabra de Dios, si fuera como un espejo, para reflejarnos, ¿no? Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, versículo 23. Al 25. Cuando vemos un espejo, podemos ver la mancha de cara, ¿no? El rostro. Hay errores para corregir, así, ¿no? Lo necesitamos espejo. Necesitamos la palabra de Dios para checar a uno mismo que yo tengo pecado o errores. Santiago capítulo 1, versículo 23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él
se considera a sí mismo, que se va y luego olvida cómo era. 25, leamos juntos. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidado, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Escuchamos la palabra de Dios, pero cuando salimos la puerta de la iglesia, olvidamos todo. Ustedes saben cuántos por cientos puede recordar cuando salen de aquí, el sermón de hoy. ¿90? ¿40? Pocos. Según dice, 30% es máximo. Sí, está bien, con 30% deben hacerlo. No solamente oír y saliendo a otro lado. Yo hoy asistí el domingo, ya es suficiente. No. La palabra de Dios es un espejo. Si hay error y nosotros insultamos a otras personas, entre ustedes también hay señal, ¿no? Juzgar a alguien. Pero antes de juzgar a otro hermano y hermana, deben mirar su espejo, el espejo, por favor. Si tiene una, como dice, una viga, ¿no? Una viga. Tiene una paja en tus ojos. Errores chiquitos, pero no considerando que a uno mismo tiene una viga grande. Deben checar bien, deben verlos antes de insultar, antes de juzgar a otras personas. ¿Cómo? Con la palabra de Dios. Antes de decir algo, abre la Biblia y leer. Quizá Dios puede hacer algo bien para que no hacer errores. Salmos 139. Salmos 139. Buscamos. Salmos 139. Debemos ver, reflejarnos con la palabra de Dios, no de nosotros. Salmos 139, versículo 23 y 24. Salmos 139, versículo 23 y 24. ¿Ya? ¿Listo? Sí. 23. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Leamos juntos. Y ve si hay en mi camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Guíame. La palabra de Dios refleja, ¿no? Hasta en su corazón, hasta su intención, todo. Tercero es la semilla. Primero es lámpara, segundo es espejo, tercero es la semilla. Si sembra la semilla, está viva, ¿no? Está viva. Va a crecer, es normal. Es decir, hay cambio. La palabra de Dios tiene poder para cambiarnos. Hay cambio, pero sin cambio de la vida cristiana, casi igual que antes, como viejo hombre, no ha cambiado nada, deben checar bien. La palabra de Dios está en mi corazón,
¿Esa palabra domina en mi vida? ¿Guía en mi vida? Deben preguntarse. Esta es la parábola. La semilla es la palabra de Dios. La semilla tiene la fuerza vital. La fuerza vital. La palabra de Dios tiene poder para cambiarnos. Cuarto, agua. Ustedes se laven su rostro. O en la mañana, ¿no? En la noche también. ¿No? ¿Por qué? Falta de agua, ¿no? Hay noticia de falta de agua en Ciudad de México, Iztapalapa, ¿no? Por eso, para ahorrar agua o dinero. Sí. Todo el día ustedes caminando, ¿no? En la calle y hay contaminación, polvo, hay virus, deben lavarse su rostro. Igual que esto, nosotros para iniciar en un día, lavamos con la palabra de Dios. O sea, para iniciar en un día debemos leer un mínimo, un capítulo o algo, ¿no? Cuando termina en un día, antes de acostarse, también deben abrir la palabra de Dios. Ya, pastor, yo estoy muy cansado. No importa. Ábrelo. Aún tiene sueño, cabezando. Está bien. Inténtalo. Obligar a su cuerpo, dominar su cuerpo, para dominar su cuerpo. Deben abrir, inténtalo. Leer, aún tiene sueño. Está bien, inténtalo. Sí, de veras. Si no puede quitar sucia, o sea, suciedad espiritual. Todo el día, ¿no? Cuando salen de su casa y al regresar a su casa, mientras que ven las cosas mundanas, ¿no? Mujeres bonitas, hombre conejo, guapo, lujosa, coche, todo. Debe limpiarlo con la palabra de Dios. Sin limpiar, ya quedando un día, dos, una semana, un mes, la suciedad espiritual. Debemos quitarlo. Efesios capítulo 5. Para tener una costumbre de leer la Biblia diariamente, ¿qué vamos a hacer? Quizá una semana, por ejemplo. Supongamos hoy yo voy a empezar a leer la Biblia en la mañana y en la noche. Sí, en la mañana. Sí, yo voy a levantar un poco, 10 minutos antes. Sí. Antes de acostarse, ya. Yo estoy cansado, pero ya yo voy a abrir la Biblia. Así hacemos una semana. Otra semana será más fácil. Llevando 3 semanas, automáticamente su cuerpo abrirá la Biblia. Sí, debemos tener hábito, ¿no? Costumbre de leer la palabra de Dios. Efesios capítulo 5, versículo 26. Efesios capítulo 5, versículo 26. 26. Pero santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Por la palabra. Sin leer la palabra de Dios, nosotros no podemos quitar la suciedad espiritual. Leer diariamente. Y las mujeres, las hermanas saben, ¿no? Antes de quitar su maquillaje, ¿no? Hay una, no sé cómo se llama, para quitar el maquillaje, ¿no? Así. Ya. Pruébese con esto
en la noche. Hay polvo negro. Sí, puede checar. Así usted, sin lavarse su rostro, quedando, ¿se duerme? No. Sí es corporalmente, ¿no? Yo estoy hablando también espiritualmente. Debe tener costumbre lavarse su corazón con la palabra de Dios. ¿Están bien? ¿Puede prometerme? ¿Sí? Sí, gracias. Quinto, Hebreos capítulo 4, no hebreo, Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Como espada. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Hebreos capítulo 4, versículo 12, yo leo. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Más cortante que toda espada de dos filos. Hay pecado secreto, hay pecado no han arrepentido. Hay pecado que ha acomodado el mundo. Ya, debemos cortarlo. Cuando escuchamos la palabra de Dios, si alguien tiene el pecado, deben tener remordimiento, ¿no? Remordimiento. Con la palabra de Dios como la espada, ¿no? Cortar sin misericordia. Cortarlo. Cuando Moisés bajó del monte Sinai recibiendo 10 mandamientos, él había escuchado ruido. Quizá una alabanza, ¿no? Cantando. El pueblo de Israel ante el becerro de oro estaba tan feliz. Moisés dijo, ¿quién estará? Parte de Jehová. Los hijos de Leví le acercó a Moisés. Moisés les mandó que mataran. Entre ellos había amigos, hermanos. Ellos con su espada mataron. Aquel día 3,000 hombres murieron por el pecado de idolatría. Los hijos de Leví no importaba. Mi amigo, no me cae bien, mato. No. Los que cometieron idolatría, no importaba, sacando, mataron. Como el pecado secreto, escondido, deben cortarlo. Si no, puede ser su amigo fiel. Éxodo. Pues cuando escuchamos la palabra de Dios, debemos revisar bien el corazón de nosotros. Si hay pecado, córtalo. Sin misericordia. Éxodo capítulo 32. Éxodo capítulo 32, versículo 26 al 28. 26. Se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntense conmigo. Y se juntaron con él
todos los hijos de Leví. Y él les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. 28, leamos todos. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. 3,000 hombres, entre ellos hay amigos de ellos, hermanos, parientes. No importaba, porque el pecado, ¿no? Pues es necesario leer la Biblia diariamente, si no, el pecado se pega en su corazón. No quiere dejar. Yo soy tu amigo fiel, antiguo, buen amigo. No. Váyase. ¿Qué es idolatría? Es más fácil. ¿Qué es el pecado? Sí, homicidio, hay muchos, ¿no? Pero hay algo que usted si ama más que a Dios, todo tipo de esto puede ser el pecado, idolatría. Esto debe cortar con espada, con la palabra de Dios. No hay pretexto, ¿no? No hay pretexto. No. Ante palabra de Dios, sí o no, sí o no. No, ya, córtalo. Sexto es leche espiritual. Buscamos Primera de Pedro. Capítulo 2, versículo 2, está hablando de leche espiritual. Jesús también dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. ¿Tiene? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Leche espiritual. Y pan. La palabra de Dios es pan, ¿no? Alimento. Si los que no leen la palabra de Dios, ya, en un día puede llevar bien como la vida cristiana correctamente. No. Debemos comer para fortalecerse, ¿no? Comer bien. ¿Y sus hijos comen bien? ¿No les da desayuno? Porque no me respondieron. Deben comer bien, ¿no? Pero comen bien, tengan cuidado. Comida chatarra. Hay comida chatarra, muy sabroso. Pero tendremos problemas de estómago. Sí, escuchando YouTube, la palabra de Dios, Life of the Mission. Sí, hay alimento, ¿no? Nutrimiento. Pero a veces la gente les gusta comida espiritual chatarra. Viendo otro pastor que no es salvo, pero habla bien porque es mexicano. A veces ustedes cuando escuchen la palabra de Life of the Mission, ¿no? Hay traducción, a veces hay error de español. No entiendo.
No digan esto. Es un pretexto. Si intentamos comprender, pueden comprender bien, porque el entendimiento, ¿quién nos da? El Espíritu Santo nos da el entendimiento de la palabra de Dios. Si los que quieren pueden entender, si los que no lo quieren, el Espíritu Santo no nos da el entendimiento. No comen la comida chatarra. No evitar escuchar otro sermón de mundana, ¿no? Pero en nosotros, Life de Mission, hay nutrimiento suficiente. Si no es saciado con México, hay España, Perú, Argentina, hay muchos, ¿no? Usted puede tomar y escuchar. Jeremías, séptimo, Jeremías capítulo 23. Jeremías capítulo 23, buscamos. Como si fuera como martillo, la palabra de Dios. Jeremías capítulo 23, versículo 29. Jeremías capítulo 23, versículo 29. ¿Lo leo? No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. La palabra de Dios como fuego y también como martillo. Quemaron todo y quebrantaron, ¿no? Si no es correcto, conforme la palabra de Dios, ya, con martillo. No importa, es su propio argumento. No, si no es correcto, comparando la palabra de Dios, quebrantarlo. Yo les dije 7 símbolos, ¿no? Son 7 símbolos. Primera era, ¿cuál era? Lámpara. Segundo, espejo. Tercero, semilla. Cuarta, agua. Quinto, sexto, leche. Séptimo, martillo como también fuego. ¿Por qué? Sí, ya hemos escuchado símbolos de palabra de Dios, son 7. Porque la palabra de Dios no nos aprovecha. O sea, escuchando, leyendo la palabra de Dios, pero ¿qué pasó? No me siento nada. No cambia nada en mi corazón, mi vida tampoco. ¿Qué pasó? Pastor, yo estoy leyendo diariamente, yo estoy escuchando sin faltar miércoles, domingo. ¿Por qué? No he cambiado nada. Enfriando mi corazón. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya. Ustedes escuchan, pero no quedan en su corazón. No cae 20, ¿no? No se cae 20, ¿no? Y escuchando, pero ya sale. Deben caer, practicar, hacer. Además, no quiere obedecer. No abre el corazón. Por eso no entiende. Aún escuchando, leyendo cada día, escuchando el sermón, pero no entiende, no cambia nada. ¿Por qué? Llevando 1 año, 2 años, porque no cambia nada. ¿Por qué? No quiere obedecer ni abrir su corazón. Nada más como la vida religiosa, ¿no? Sentando, escuchando. Costumbre. Yo conozco mucha gente que no son salvos, pero leen la Biblia diariamente. Sí, no son salvos. Costumbramente ellos leen la Biblia.
Pero somos salvos, aún leyendo la Biblia, no pasa nada. ¿Por qué? Está cerrado su corazón. No quiere obedecer. La palabra de Dios no es solamente escuchar, sino practicar, obedecer. Si obedecemos, entenderemos. Sí, de veras. ¿Ustedes les gusta San Mateo capítulo 6, 33? ¿Les gusta? Vamos a buscar. San Mateo capítulo 6, versículo 33. Porque no hay cambio. Porque no queremos obedecer, no queremos abrir el corazón, no queremos escuchar atentamente. San Mateo capítulo 6, versículo 33. ¿Lo tiene o? San Mateo capítulo 6, versículo 33. Quizá no les gustó ese versículo, por eso. San Mateo capítulo 6, versículo 33. Leamos juntos. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Todas estas cosas os serán añadidas. Si no obedecemos ese versículo, no practicamos ese versículo, no entenderemos. Aún leyendo, memorizando, no entenderá. No puede cambiar su vida. Obedecer la palabra de Dios, a la palabra de Dios, sin obedecer no cambia nada. Pero si obedecemos, Dios trabajará conmigo, con nosotros. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, Dios abrió el Mar Rojo. Sí, ellos cruzaron. Después 40 años enfrente de Jordán, Dios ¿qué le dijo? ¿Paraba el agua de Jordán sin hacer nada? No. Dijo, ¿no? Los sacerdotes, sus pies, ¿no? Deben meterse. Cuando meten sus pies, el agua que pararon, ¿no? Así. No abrió, sino pararon, ¿no? En cuanto ellos se meten, ¿no? En agua. Si no obedecemos, no pasa nada. Nada más memorizando, leyendo. Pero intentamos obedecer a la palabra de Dios. Si lo hacemos sin falta, cambiará. Puede sentir algo maravillosamente. Obedecer, ¿cómo? Severamente, ¿no? Severamente está bien. Completamente, mejor, ¿no? 100%. Jesús le dio a Pedro, ¿qué le dijo? Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Pedro echó sus redes ¿en dónde? ¿Adentro o otro lado? Él obedeció 100% que Jesús le dio, ¿no? Boga mar adentro. 100%, dejando su propia experiencia. Saúl, ¿por qué se falló su vida? Porque él no obedeció 100%. Es decir, tal y como dice, ¿no? Esto, 100%. Pero el rey Saúl no obedeció 100%, pues se falló. Jonás desobedeció, recibió el castigo de Dios. Cuando también Dios le dio a Abraham, oye Abraham, heme aquí, Señor.
mañana tú tienes que llevar a tu hijo a tal lugar para matarlo, como holocausto. Abraham, ¿qué ha hecho? ¿Obedeció? Sí, obedeció. También Rebeca, el criado de Abraham, se fue a buscar la esposa de Isaac, ¿no? Se llama Rebeca. Y su familia le preguntó, ¿tú vas a ir con él? Sí, iré. Inmediatamente, ¿no? Quizá era el último momento para estar con su familia, Rebeca, pero diciendo, sí, iré. Inmediatamente. La obediencia, voluntariamente. A veces, pastor, oye hermano, hazlo. Sí, pastor. No, con voluntariamente, no con alegría, sin quejar. ¿Sucedió algo con pastor Juan? ¿No? Sí. Ya, además, no solamente un pastor, ¿no? Con entre los hermanos y hermanas. A veces nosotros no nos gustamos que alguien me manda, ¿no? Nos manda. ¿Por qué tú mandaste tú? ¿Por qué tú dijiste esto? ¿Qué le parece? En Cristo, si tratamos como Cristo nos manda algo, Cristo está con nosotros, ¿no? En nosotros. Si algún hermano les pide, oye hermano, ¿podría hacer esto? Sí, cómo no se preocupe, con alegría, voluntariamente. Así, pero ¿hay permiso de pastor o no? No. Inmediatamente y voluntariamente, ¿no? A veces no entendemos lógicamente. ¿Cómo es posible? Por ejemplo, el pueblo de Israel quejó a Dios. Dios mandó serpientes, ¿no? Los mordió, ¿no? Ya, mordieron, ya. Y ellos le acercó a Moisés, oye, ore por a Dios, pues sálvanos. Dios que le dio, que hiciera una serpiente de bronce, ¿no? Y los que ven esa serpiente sobrevivirá. ¿Quién sobrevivió? Los que obedecieron viendo, ¿no? Dejando su propio pensamiento. ¿Cómo? El veneno está en todo mi cuerpo. Mirando a esa serpiente, ¿yo puedo sobrevivir? No. Dios dice esto, ¿no? Obedecemos, dejando su propio pensamiento. La obediencia. Dios también queremos obedecer en la tribulación también. Si enfrentamos aflicciones, padecimientos y tribulaciones, obediendo al Señor, sucedió estas cosas montones, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Obedecemos siguiendo? ¿Seguimos obediendo o no? Sí. Yo estoy obediendo al Señor porque me pasó esto. Yo no quiero. No. Seguimos obedeciendo al Señor. A José, Dios le dio sueño, ¿no? Sueño. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué le sucedió a José? Y sus hermanos lo vendió. Estará en casa y él estaba en casa de Potifar como esclavo, en la cárcel. ¿Qué pasó? Dios me dio sueños, pero ¿qué pasó? José quejó así. No. Esperaba, ¿no? 13 años. En la tribulación.
sin murmurar. ¿Hay tribulación ustedes? ¿Tienen? Sí, cada uno tiene problemas, ¿no? Moralmente, o espiritualmente, corporalmente. Hay problemas. ¿Pero qué vamos a hacer? ¿Dejando de servir al Señor? ¿Dios no está conmigo así? No. En la tribulación, Dios quiere que nosotros aprendamos paciencia. Confiamos más en Él. Así Dios nos permitió. En la tribulación obedecemos. ¿Es correcto? Hay orden de la palabra de Dios. Permaneced en mí, obedecemos, ¿no? Amarnos unos a otros, obedecemos. Sea santo, obedecemos. Orad sin cesar, predica el Evangelio, ¿no? Todo, obedecemos. Pero un tantito, espérame. Yo no me cae bien con ese hermano, yo no puedo amarlo. No, el Señor, ¿qué le dijo? Amarse unos a otros, es una orden, obedecemos. ¿Ustedes saludaron todos con cariño? No. ¿Así? Amarnos unos a otros. San Juan capítulo 13, debemos obedecer a la orden del Señor, mandato del Señor, es amarnos unos a otros. También, San Juan capítulo 13, versículo 34 y 35. San Juan, capítulo 13, versículo 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Versículo 35, leamos juntos. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais a amar los unos con los otros. Esa es la palabra de ¿quién? Jesús, ¿no? Jesús. La palabra de Dios. Si obedecemos la palabra de Dios, ¿hay beneficio? ¿Hay ventaja? Sí. Primeramente, podemos sentir que la fe de nosotros está crecida. Si obedecemos un versículo, cada vez obedecen un versículo, su fe aumentará poco a poco. Obedecer, ¿qué es? Practicar, hacerlo. Usted puede sentir crecer, está creciendo su fe. También, mediante la obediencia de ustedes, el mundo conocerá que, son cristianos. Está cambiando. Yo lo conozco hace 10 años, pero él es totalmente diferente persona. ¿Cuál es el secreto? ¿No? Hay cambio. Si falta de la palabra de Dios, ¿qué nos sucederá? ¿Podemos amarnos unos a otros? No. Si falta de palabra de Dios, ¿podemos predicar el Evangelio? Amarnos unos a otros, predicar el Evangelio. Todo esto, el básico es la palabra de Dios. Sí, es verdad. No debe pensar que, leer un día ya está bien, mañana yo voy a leer esto. No. Diariamente,
diariamente. Si falta de la palabra de Dios, nosotros no podemos amarnos unos a otros. Por ejemplo, iniciando hoy, ¿no? Y yo leí un versículo sobre el amor. En la iglesia hay choque, ¿no? Con otro hermano. ¿Podemos controlarnos o no? Sí, porque yo leí, ¿no? Sobre amor. Pero sin leer esa palabra, habrá problemas, ¿no? Queja. Sí. Entonces, si falta de la palabra de Dios, no podemos amarnos unos a otros. Ni predicar el Evangelio, también tendremos hambre espiritual. Hambre espiritual. Cuando Abraham llegó a la tierra de Canaán, ya hubo gran hambruna. ¿Qué ha hecho Abraham? Se fue a Egipto. Hay hambre corporal, hambre espiritual. Es sin leer la palabra de Dios. ¿Cómo podemos checar que yo tengo hambre espiritual? ¿Cómo lo sabemos? ¿Tiene hambre? Su estómago le da señal, ¿no? ¿Puede sentir el sentimiento de hambre o no? ¿Sí puede sentir el sentimiento de hambre espiritual o no? Sí. ¿Cómo? Se siente necesidad de leer la palabra. Sí, es correcto. Y sí, o sea, alguien no tiene anhelo de leer la palabra de Dios, es hambre espiritual. Descuidando, o sea, sin leer la palabra de Dios, hoy, mañana tampoco, una semana esto, hambre espiritual. Si falta de palabra de Dios, no podemos confiar en Él. El domingo hay servicio. Mientras trabajando, hay problemas, ¿no? Ideas diferentes. ¿Por qué? Hay problemas, hay queja, porque no hay palabra en Él. Falta de la palabra de Dios. Servir bien, trabajamos bien, pero sin palabra de Dios es fácil quejarse, tener problemas. Había un general en la ciudad de Samaria y hubo hambre, pues y algunas mujeres mató a su hijo, comió, ¿no? Así estaba tan peor, ¿no? Muy fuerte el hambre. Y había un general de esa ciudad de Samaria, y Elías dijo, Elías dijo que ya mañana la gente puede como vender lo que tiene. ¿Cómo es posible? Ese general no creyó la palabra de Eliseo. Ese general había escuchado lo que Eliseo hizo milagros, pero él no lo creyó su palabra. Al fin, ¿qué pasó? Buscamos Segunda de Reyes. Si falta de la palabra de Dios, no podemos obedecer a Dios. Desconfiar, ¿no? Desconfiando en Dios. Segunda de Reyes. Buscamos.
Segunda de Reyes, capítulo 6. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 12. Versículo 2, perdón. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 2. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo: y aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Versículo 20. Él desconfió la palabra de Dios. ¿Qué le sucedió? 20. Y le sucedió así, porque el pueblo lo atropelló a la entrada y murió. Desconfiando la palabra de Dios, él murió así. ¿No? Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 20. ¿No? Segunda de Reyes, ¿no? A capítulo 7, perdón. Discúlpeme. Estaba despiertos, ¿no? Ya, gracias, ustedes escucharon bien. Segunda de Reyes, capítulo 7. Yo leo otra vez. Versículo 2. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿y sería esto así? Y él dijo: y aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Versículo 20. Y le sucedió así, porque el pueblo le atropelló a la entrada y murió. Ese príncipe, ¿no? Menospreció la palabra de Dios, al fin murió. Si falta de la palabra de Dios, es fácil desconfiar en Dios. Ya, dudando, ¿no? ¿De veras? Hoy un hermano me envió una noticia de Putin y presidente de China, ¿no? Está diciendo un título: habrá tercera guerra mundial. Así. El hermano dice: pastor, ¿la verdad es esto? ¿Qué les parece? ¿Habrá tercera guerra mundial? Ahorita con la situación de Israel, Irán, ya sucede algo, ¿no? En la noticia. ¿Habrá tercera guerra mundial? ¿Qué les parece? ¿Guerra final? Todavía no. Según la palabra de Dios, todavía no. Si falta de la palabra de Dios, tendrá dudas, ¿no? ¿De veras? ¿Qué voy a hacer? Tenemos que leer bien. Comparando la noticia de televisión, ¿no? Compárense bien con la palabra de Dios. Ustedes pueden checar en qué época estamos viviendo. Sí. Si falta de la palabra de Dios, diciendo: ¿qué comemos? ¿Qué bebemos? Falta esto. Dios no cuida los animales, cueros, ¿no los cuidará? Sí. En el campo hay hierbas, Dios no los cuidará.
¿Dios nos cuidará o no? Si no leemos la palabra de Dios, tendremos dudas. ¿De veras Dios me cuidará? Buscamos San Mateo capítulo 6. Es esto. ¿Puede checar? San Mateo capítulo 6. San Mateo capítulo 6. Versículo 31 y 32. San Mateo capítulo 6, versículo 31 y 32. Sí, 31 y 32. San Mateo capítulo 6, versículo 31 y 32. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Usted cree en estos versículos? Sí. Sí. Pero sin leer la palabra de Dios, sin conocer estos versículos, dudando, ¿no? ¿De veras Dios me cuidará? ¿Qué voy a comer? ¿Qué beberé? ¿No? Si falta de la palabra de Dios, viviremos como los gentiles. Viviremos como los gentiles. Pensaremos como los gentiles. Sí. Sí, sin leer la palabra de Dios, pensaremos como los gentiles, los pecadores. Lot, ¿sabe quién es? Lot. Y él vivió en ciudad Sodoma, ¿no? Y alejando de Abraham, es decir, alejo de la comunión, alejo de la palabra de Dios, es igual, ¿no? Él, cuando salió su tierra natal, ¿no? Y salió con Abraham, su tío, pero tuvo problema entre ellos, ya Lot dejó a Abraham, ya vivió a otro lado. Cuando dos ángeles llegaron, y Lot los atendió, y atendió su casa, y ellos le dijeron que Dios destruirá esa ciudad. Lot saliendo y habló con sus yernos. Oye, escuchen, y Dios juzgará estas ciudades. Es broma, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos pensaron que Lot está bromeando. ¿Por qué? Porque él no llevaba bien la vida cristiana. Alejo de Dios. Si falta de la palabra de Dios, lógicamente viviremos como los gentiles. Pensaremos como igual que ellos. Pues debemos leer diariamente. El pecado pequeño puede dominarnos, ¿no? Sí, si lo dejamos. Pero leer la Biblia, un capítulo al día o más capítulos al día. Ya. Parece muy ligero. No, es muy importante, muy importante. Cada día debemos afilar con la palabra de Dios para cortar, defender, luchar contra el mundo, a uno mismo, al diablo. Eclesiastés, buscamos Eclesiastés capítulo 10.
Eclesiastés capítulo 10, versículo 10. Diariamente debemos leer y intentamos obedecerla, ¿no? Eclesiastés capítulo 10, versículo 10. Eclesiastés capítulo 10, versículo 10. Si se embotare el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza, pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Si se embotare el hierro y su filo no fuere amolado. Ya. Diariamente intentamos. Y de vez cuando leemos la palabra de Dios no entendemos bien. A veces sentimos un poco aburrido. En cuanto de saliendo nombres, ¿no? Nombres, tribus. Está muy aburrido. Pero, ¿qué vamos a hacer? ¿Pasamos? No, debemos leer, obligando. Debemos leer. Si no leemos la palabra de Dios, Dios no nos usará. Al fin, Dios no usará a la iglesia. Si uno no lee diariamente, faltando 2, 3 días, una semana así, Dios no lo usará a esa persona, ese hermano. Al fin, 2, 3 personas, hermanos, no leen la Biblia, al fin Dios no usará esa iglesia. Es lógico, ¿no? ¿Qué le parece? La importancia de la palabra de Dios. La importancia. Leer diariamente. Sin leer no pasa nada ya andando en la calle, cometiendo moralmente. Así esperaremos el día siguiente. No. Último, Salmos 94, buscamos Salmos 94. Salmos 94, versículo 19. Salmos 94, versículo 19. 19 yo leo. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Hay pensamientos, bastante. Pero en lugar de pensar tantos tiempos, abremos la palabra de Dios. Hay solución. Tus consolaciones alegraban mi alma. Por favor, ya. No sabemos el Señor vendrá cuándo, pero nosotros podemos sentir que está muy cerca. No tardará mucho. Pero como somos cristianos, alejando de la palabra de Dios, sin la palabra de Dios, no podemos vencer al mundo. Hay rumores, tantos rumores. ¿Y cómo podemos tener la paz en nuestro corazón sin la palabra de Dios? Yo sé que ustedes están sufriendo de falta de agua, ¿no? En Toluca también.
ya ahí hubo noticia que ya cerró Valle de Bravo, ¿no? Como presa, ¿no? ¿Cómo dice? Ya. Gracias a Dios, anteayer ya llovió bastante. ¿Dónde está la iglesia de Toluca? Pero ya. Y con esto podemos sentir ya, el Señor está cerca. Debemos despertarnos, ¿cómo? La palabra de Dios. Diariamente, por favor, sin fallar, sin faltar. Es muy importante. Hay problemas de la vida cristiana, hay queja. Todo sucede de falta de leer la palabra de Dios. No hay otra cosa. No hay problema de otros hermanos. No hay problema de la iglesia. El problema es a uno mismo que no ama a la palabra de Dios. ¿Están bien? Todos parece que no entienden, ¿no? Sí. Con la oración terminamos. Señor, te damos gracias porque tú nos has dado tu palabra, es la Biblia. Están en la mano de nosotros. Debemos amarlo, debemos obedecerlo hasta que el Señor vendrá por segunda vez. En tu palabra hay todas las cosas que necesitamos. Señor, cuando escuchamos el Evangelio, escuchamos tu palabra. Para llevar la vida cristiana, también necesitamos tu palabra. Señor, cada día, diariamente, enséñanos lo que necesitamos con tu palabra en tu iglesia, por favor. Señor, muestra tu amor y tu poder mediante la iglesia de Ciudad de México, porque todavía hay muchas almas que quieren conocer tu palabra. Úsanos diariamente, por favor. Para ser usado como buen instrumento, debemos amar tu palabra. Señor, gracias porque tú estés con nosotros también. Oramos en el nombre de Cristo, quien nos ama. Amén.